Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Yo también creo. ¿Usted cree? Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón. Eres mi salvación. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Amigos, CDN Radio en Crónicas de Salud le da la muy calurosa bienvenida a nuestro programa, que es nuestra revista de salud que cada día de lunes a viernes le transmitimos a través de esta importante emisora CDN Radio en la 92.5 y 89.7 para todo el Gran Cibao. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, nos place otra vez estar con nuestros oyentes. Otro nuevo día, Crónicas de Salud, como siempre tratando de que le llegues a sus hogares información de primera y que sea para su beneficio, tanto de su salud como para su vida social. Todo el que esté cerca, que sintonice, se ponga atento, que hoy va a haber muchas oportunidades, van a aprender cosas nuevas y hay un tema de importante interés, doctor. Más que es un tema que va a ser tratado y dirigido a todas las embarazadas del país. Atención a todas las amigas que tienen este privilegio de estar embarazadas en este momento. Vamos a tratar un tema hoy que es un tema pero de importancia capital. ¿Y por qué? Porque es justamente la enfermedad responsable de la principal causa de muerte durante el embarazo, con las complicaciones llamadas la preeclampsia, conocido en el pueblo cuando se producen las convulsiones. Ataque de frenesí. El ataque de frenesí, así es, doctor. Así que es un tema de mucho interés para que ustedes puedan escucharnos esta tarde y así poder tener todo el cuidado del lugar y evitar llegar, porque déjeme decir una cosa, usted puede enfermarse, ¿verdad?, de la preeclampsia, pero si usted anda a tiempo por los signos y síntomas que le vamos a dar,
usted puede preservar su vida Y evitar la las vida complicaciones. y las complicaciones, la de su bebé también. Pero además la vida de cualquiera de sus vecinas que están cerca de usted, familiares, amigas que están embarazadas, y así evitar una muerte más de nuestras queridas dominicanas. Así que la preeclampsia como complicación en el embarazo es nuestro tema para hoy. Noticias de salud. Sector Salud conmemora con actividades el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. La Organización Mundial de la Salud, OMS, conmemora el 28 de mayo el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Este año varias instituciones del sector salud realizaron actividades para celebrar ese día en el país, iniciando por el Ministerio de Salud, quien ayer jueves efectuó un acto en la explanada de su sede central. La actividad estuvo encabezada por la viceministra de Planificación, la doctora Mercedes Rodríguez, en representación de la ministra de Salud, y contó con la participación de decenas de empleadas y empleados del nivel central y autoridades del ministerio. Este encuentro se enmarca dentro del plan estratégico de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo adscrita al Viceministerio de Planificación para transversalizar las perspectivas de género en las políticas, planes, proyectos y accionar del Ministerio de Salud, indicó la doctora Rodríguez Silver. Nuestro tema central. Regresamos con nuestro tema, señores. Hoy vamos a hablar de preeclampsia, un tema interesante de vital importancia. Nosotros queremos unirnos a todas las instituciones que realmente desean que la muerte materna disminuya en nuestro país. Necesitamos cambiar estadística. Ser buenos en medicina, necesitamos tener salud. Y la salud no solamente es evitar o tratar ya lo presentado, sino prevenir. Crónicas de Salud se caracteriza por prevenir y educar a nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de preeclampsia, un trastorno de lo que es la hipertensión durante el embarazo, que se caracteriza por una elevación de los niveles tensionales. Nosotros tenemos dos tipos de tensiones, que es la sistólica, que es la primera, y la diastólica, que es el segundo ruido que escuchamos cuando hacemos toma de niveles tensionales. Pero tiene una característica peculiar, que en la preeclampsia hay una presencia de una sustancia llamada proteína y que es secretada por la orina. Cuando tenemos una paciente que presenta niveles tensionales elevados y que también tiene proteína en orina, estamos hablando de preeclampsia, ¿verdad que sí, doctor? Así es, doctora, como usted bien menciona, la preeclampsia es una complicación médica del embarazo, también llamada la toxemia del embarazo, y se asocia a la hipertensión, o sea, a la presión elevada durante el embarazo, y está asociada a elevados niveles de proteína en la orina, como usted bien decía, llamada proteinuria. La preeclampsia ocurre alrededor del 10% de todos los embarazos. Lamentablemente es una entidad que no se conoce la causa, o sea, es de origen desconocido. Puede padecerla cualquier mujer que esté embarazada. Usualmente se produce en el segundo y tercer trimestre y después de la semana 32. Es infrecuente, algunas mujeres pueden presentar signos de preeclampsia desde la primera 20 semanas de gestación, o sea, a partir del quinto mes de embarazo. Ya es cuando comenzamos a sentir los signos y síntomas, y cuando aparece a tan temprana edad, el pronóstico es malo, debido a que cuando ya esos signos están presentándose prácticamente en el segundo trimestre del embarazo, entonces la sintomatología es de muy mal pronóstico. O sea, que la finalización de ese embarazo va a tener que ser antes de que tenga un feliz término. Es mucho más común en mujeres en su primer embarazo que en el segundo embarazo, y cuando se tiene en el primer embarazo, el porcentaje de tenerlo en un segundo embarazo aumenta. Por lo tanto, ya cuando una mujer pues ya tiene historia de preeclampsia, o sea, lo que es la hipertensión o la presión elevada durante el embarazo, entonces es importante que se conozca. Tenemos que hacer una diferenciación, doctora Ligny Valenzuela. Claro que sí.
No es lo mismo tener un paciente que acuda, por ejemplo, con 8, 7, 5 semanas de gestación y cuando se le tome la presión arterial esté elevada. Entonces ya no se llama preeclampsia, sino es una paciente que cursa con una hipertensión crónica y está embarazada. Cuando hablamos de preeclampsia, la preeclampsia está bien establecida con su definición y es la elevación de la frecuencia, la elevación de la tensión arterial, de la presión arterial después de la 20 semana de gestación. Es muy importante esa diferencia, por eso nosotros hacemos un llamado a todas nuestras madres y a algunos de los amigos que nos están escuchando que tienen algún familiar que cursa en este momento con un embarazo, la importancia de inmediatamente usted sospecha de que esté embarazada o que tiene suspendida su menstruación, debe acudir inmediatamente a su médico para determinar si está o no en gravidez. Sabe, doctor, el jueves estuvimos conversando sobre la importancia de la hipertensión arterial. Y se estaba conversando con el doctor que estuvo aquí presente, el doctor Zulis, sobre que todo médico, sobre todo el ginecólogo, en su primera visita basal debe hacer medidas de niveles tensionales y tomar importancia de lo que son el aumento del peso, que inclusive la presión está directamente relacionada con un aumento desmedido del índice de masa corporal. O sea, una paciente obesa tiene mayor predisposición a hacer hipertensión. Ahí vamos, así es. Entonces, existen factores que, a pesar de que no son anudados directamente a lo que son las causas de hipertensión, se relaciona hábito tóxico, mujeres fumadoras y aquellas mujeres que utilizan alguna droga controlada, sobre todo la cocaína, que debe ser importante el interrogatorio al momento de evaluar la paciente para ir descartando los posibles factores que se relacionan con la hipertensión. Así como decía anteriormente, muy bien, doctora, sí, hablaba de existen algunos riesgos significativos en la aparición de esta enfermedad en las mujeres embarazadas. Y mencionaba que el hecho de usted tener antecedentes de padecer de una preeclampsia en su embarazo anterior, la preeclampsia es más frecuente en mujeres con hipertensión, con diabetes, mujeres que tienen previo al embarazo estas azúcares elevadas, enfermedades autoinmunes como es el caso de la lupus eritematoso, en pacientes con trombofilias, insuficiencia renal. Esos pacientes que sufren de trastornos renales son muy frecuentes hacer esta preeclampsia durante el embarazo. También con mujeres con historia de familiar de preeclampsia. Si usted tiene una tía, su mamá o su madre básicamente directa, así, padeció de preeclampsia durante el embarazo de usted tiene que tener mucho cuidadito. Ajá. Y también los hombres, doctor, usted sabe que hay un factor que predispone por herencia paterna. O sea, tenemos un esposo que sufre de niveles tensionales elevados o tiene gen que lo predispone a hipertensión. Al momento de que ocurra la fecundación por intervención genética, hay un aumento de ciertas hormonas a nivel placentario y la mujer puede hacer una preeclampsia. Sí, realmente hay una de las teorías que se habla que del origen justamente de esta enfermedad está a nivel placentario. Otro de los casos son las mujeres con embarazos múltiples, gemelos, por ejemplo, y mujeres con obesidad, como usted muy bien mencionaba ahorita. Eso es un factor que predispone a la aparición de esta enfermedad, la llamada preeclampsia severa, que es la primera causa de muerte en República Dominicana de nuestras embarazadas. El riesgo sube a casi el doble en mujeres de raza negra. Eso es importante mencionarlo. Esta es nuestra negra y asiática. Y asiática, que son las que predisponen. Y bajo costo, o sea, una pobreza extrema también predispone a la preeclampsia. Sí, porque decimos que en cuanto a la morbilidad y la mortalidad materna en la preeclampsia, son el resultado de una disfunción terminal de un órgano. Por ejemplo, las hemorragias cerebrales, los llamados accidentes cerebrovasculares, cuando hay un aumento muy excesivo de la presión arterial en mujeres jóvenes, no toleran tan fácil como lo es en una gente adulta que ya tiene antecedentes y que ya el cuerpo ha estado manejando presiones arteriales elevadas, pero cuando sube de repente en una mujer joven,
esos vasos que no tienen esa capacidad. No manejan este volumen. Exactamente, no manejan ese tipo de presión, entonces hacen lo que es un accidente cerebrovascular, un ACV hemorrágico, o sea, rompen un vaso, sangran a nivel y entonces ya usted sabe la complicación. Pero la complicación más frecuente no es esta, por suerte, sino la eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? La que conoce el pueblo como el llamado ataque de frenesí, que son cuando las mujeres embarazadas les sube la presión arterial y comienzan a hacer convulsiones. Hay muchas personas que dicen, Empieza a temblar. cuidado si es que esta paciente es epiléptica y está embarazada. Entonces comienza a confundirse creyendo que es una paciente epiléptica porque son convulsiones tónico-clónicas, tienen un parecido a las pacientes que son epilépticas, pero no es una epilepsia. Es un aumento de la presión arterial tan elevada que produce una irritabilidad a nivel cerebral y entonces se producen estas convulsiones que pueden producirle dentro de la misma graves problemas a la madre como al niño que está intraútero. Doctor, usted sabe que el Señor es tan misericordioso con nosotros, los seres humanos, que nos da un sistema de feedback o retroalimentación en todos nuestros órganos durante nuestra vida reproductiva, sobre todo en el embarazo. A partir de las 6 semanas, nuestros órganos empiezan a organizarse para que ocurra un aumento de ese volumen, el cual no ocurre esa migración en las células endoteliales en las mujeres que son predisponentes a preeclampsia e hipertensión. Pero también en nuestro cerebro ocurre esa situación. Hay una autorregularización de lo que es el volumen de nuestros vasos arteriales para que pueda mantenerse el equilibrio a nivel de las masas encefálicas. Las mujeres que son preeclámpticas, ese control se pierde y produce edema, irritabilidad y produce lo que se llama una desconexión eléctrica y se manifiesta con convulsiones. Señores, eso es bien aparentoso. Lo que hemos tenido la oportunidad de observarlo. He visto tantas mujeres en estado eclántico, o sea, en ataque de frenesí, son muchas, doctora, que he visto, muchas, cientos de ellas. Porque estuve trabajando por muchos años en la maternidad de la Altagracia. Como toda nuestra maternidad, también San Lorenzo de los Minas representa que en el hospital, hoy por ejemplo, llegaban desde el interior, referida para el hospital, como 7 pacientes preeclánticas severas, doctora, con embarazos tempranos, 28, 29 semanas. Imagínense lo que es manejar una paciente complicada de esa naturaleza. Y ocurre mucho en adolescentes, doctor, también. Sí, justamente, eso es el grave problema de los embarazos en mujeres por debajo de 18 años de edad. Se dice que los dos grupos extremos de la vida en lo que es la reproductiva, las mujeres por debajo de 18 años y por encima de los 35 años, son los más frecuentes de padecer la enfermedad hipertensiva gestacional, la preeclampsia, y también sobre todo por debajo de 15 años, donde son las mayores complicaciones entonces en estos casos. Hablar sobre el embarazo y la preeclampsia, doctora, hay que pensar también que esto es un binomio madre-hijo, y resulta que los niños de una mujer preeclántica, sobre todo como decíamos anteriormente, que se inicia en el segundo trimestre, llámese las 20 semanas, 25 semanas, son niños que pueden nacer de muy bajo peso. Y son niños que nacen muchas veces con grandes complicaciones. Y que predisponen también a la hipertensión. Y lamentablemente esta enfermedad predispone al nacimiento prematuro de estos niños. Todavía no están formados, no están totalmente desarrollados para nacer. Y el médico se ve la necesidad para preservar las vidas de ambos de hacer la extracción vía cesárea para poder preservar la vida, sobre todo de la madre, porque las complicaciones son tal que el único remedio que tiene como tratamiento la enfermedad hipertensiva, la preeclampsia, es el desembarazo. Así es. No se puede un manejo conservador porque esto es una enfermedad que va en evolucionando de manera cada día más y que afecta a otros órganos, doctor. Y entonces que las mujeres cuando usted va a su primera consulta, por favor, recuérdeles tomarle sus niveles tensionales, porque de ahí depende que disminuya muchísimas complicaciones, doctor, sobre todo las urgencias. Yo me imagino que en su hospital las urgencias y emergencias hipertensivas son el pan nuestro de cada día. Así es tremendamente, ¿no? Porque le digo, doctora, que ahora mismo hay 18 pacientes en sala de expulsivos, el trabajo de parto. 12
son preeclampsia. Estamos hablando que es el 60-70% de nuestras complicaciones las tenemos. Y yo le pido a papá Dios a ver si alguien investiga dónde es el origen de esto, a ver si nosotros podemos. Tenemos varios evitar. factores, doctor. Yo analizando de una manera no Yo estoy tan escuchando tanto científica. tiempo esas teorías. Somos negras, bajo nivel educacional. La mayoría no llevan un buen control prenatal y llegan a su hospital con sus manos abiertas. Mire, tenga. Pero yo creo que existe otro factor más importante que aún no se ha estudiado bien, doctor. Yo creo Sí, realmente que esta enfermedad es desconocida su causa. Esta enfermedad es mucho más frecuente en países pobres. Tiene que haber un Así factor es. de desnutrición en esta enfermedad. Mala alimentación, claro Porque que sí. es que Baja de niveles de calcio. Sí, es demasiado elevado. Que en Estados Unidos es muy difícil que vea. Y ocurre, doctor. Y ocurre, pero no ocurre en raza latina, la mayoría. Y Para las el muertes son muy paciente, pocas, son de 2 a 4% y menores. Hace un 2%. Imagínense, nosotros estamos hablando de 90 por 100.000 nacidos vivos, que es nuestra Que es tasa en mucho. este momento, que es bastante. Entonces, los controles que debe tener una mujer con una preeclampsia, eso es importante conocerlo, debe, como bien decía la doctora Lini Valenzuela, deben acudir a su médico. Oiga, mujer embarazada, acuda temprano a su consulta prenatal, porque a través de ella primero le tomamos los exámenes de laboratorio. Ahí sabemos si usted tiene anemia, si usted padece de toxoplasmosis, si usted tiene alguna relación con alguna infección de transmisión sexual, para que así su hijo no venga a nacer con ninguna de esas enfermedades. Si usted tiene anemia, que es una causa tremenda de infarto sufrimiento. placentario, señores. Exactamente. O sea que, y la pesamos, determinamos si en el peso usted va ganando, porque eso nos va a decir a nosotros si usted puede en un futuro terminar a ser lo que es una enfermedad hipertensiva del embarazo. Porque a medida que el peso va aumentando en usted, nosotros nos damos cuenta que las cosas no están bien. Entonces, porque es una de las características que tiene esta enfermedad. O sea que usted aumenta su presión, retiene muchos líquidos, por tanto aumenta de peso y comienza a emanar por orina, que no es común, proteínas, albúmina, y eso no es lo común. Lo común es que usted no emana ningún tipo de proteína por su orina, pero ya cuando comienza es indicativo de que se está filtrando, es porque hay daño endotelial a nivel del endotelio del riñón. Y doctor, el Entonces endotelio es comienza- como la piel de nosotros, Sí, pero así es. en este caso el endotelio viene siendo la piel de los vasos. Es el que interviene en la mayoría de los metabolismos. O sea, si hay un endotelio deteriorado, hay una alteración metabólica y nuestro sistema cardiovascular va a estar alterado. Sobre todo en la mujer embarazada que necesita manejar volumen. Así es. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que son preconcepcionales para la preeclampsia? Oigan bien, queridas amigas y amigos que nos escuchan en esta tarde aquí en CDN Radio, Crónicas de Salud. Hay factores de riesgo que nosotros los podemos determinar en una consulta preconcepcional de la preeclampsia. Por ejemplo, si usted tiene una preeclampsia en embarazos anteriores, o usted tiene su madre que padeció de preeclampsia, entonces es un factor importante de riesgo. Si usted tiene un periodo intergenésico mayor a 49 meses, llámese el tiempo entre el nacimiento último y el embarazo que tiene previo. Si usted tiene hipertensión arterial crónica, o sea, si usted sufre de hipertensión crónica antes de embarazarse, si usted sufre de enfermedad renal de manera crónica, si usted sufre de enfermedad renal previa, si usted es diabético o diabética, si usted tiene una trombofilia, o sea, algún problema de coagulación, es un factor de coagulación, que es muy importante conocer esto, que muchas personas lo desconocen. Exactamente. ¿Mm? Sobre todo, doctora, las pacientes que sufren de infertilidad Sí. y se tienen un síndrome fosfolipídico. Señores, ojo visor con eso, porque su paciente puede hacer un trastorno hipertensivo por el simple hecho de tener un síndrome fosfolipídico y una alteración a nivel de los fibroblastos. Así es El que, índice de masa corporal es otro factor importante. Hablábamos de la obesidad como un factor de riesgo para padecer de la preeclampsia como enfermedad fulminante, como es esta enfermedad con nuestras mujeres. O sea que si usted tiene un índice de masa muscular mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado, entonces usted tiene que saber que tiene un alto riesgo de padecer de la preeclampsia.
mujeres mayores de 40 años y las menores de 16 años también son factores de riesgo para padecer esta enfermedad. Historia familiar de preeclampsia, diabetes, como les decía, hipertensión sistémica, la prematuridad anterior o usted siendo primigesta, o sea, primer embarazo, es más frecuente en una mujer en su primer embarazo, y los factores paternos positivos para la preeclampsia en parejas anteriores, como mencionaba la doctora Lini Valenzuela. Antes del corte comercial estábamos conversando sobre los factores que predisponen a los trastornos hipertensivos. El doctor habló de muchos que casi toda la población conoce, sobre todo el aumento de peso, una vida sedentaria, que tenga antecedentes familiares o personales de lo que es niveles tensionales elevados. Pero doctor, siempre hemos tenido real cuidado para evitar lo que son las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones inmediatas y las de peor pronóstico en la preeclampsia? Así es, doctora. Es importante hacerle mención por qué nosotros queremos que el paciente acuda de manera rutinaria a sus chequeos. Hay factores de riesgo que son concepcionales, o sea, factores de riesgo ya de una mujer embarazada. Esos factores son, por ejemplo, las infecciones de vía urinaria recurrentes. No se imaginan ustedes a una mujer embarazada con esos problemas de infecciones de las vías urinarias. Lo primero es que pueden desencadenar a un parto prematuro, porque la irritabilidad que produce a nivel de esa infección de vía urinaria pasa al torrente y puede iniciar la labor de parto y entonces producir una irritación y iniciar las contracciones y nacer un bebé prematuro. Eso es el primer caso. Y lo segundo, que puede pasar esa infección a su hijo y nacer entonces con una infección neonatal que es muy grave, sobre todo si es un caso de un bebé prematuro. La presión arterial media igual o mayor a 95 milímetros de mercurio, otro factor importante. Ganancia excesiva de peso. Si usted semanalmente gana más de 2 kilos, entonces usted está dentro de los parámetros de posibles complicaciones, doctor. Doctor, aquí tenemos una llamadita para usted. Buenas, Crónicas de Salud, a sus órdenes. Buenas, quiero hacer una pregunta al doctor. A sus Sí, órdenes, puede buenas. hacerla. Ok, doctor, yo quiero saber cuál es la causa de la preeclampsia y qué impacto tiene la preeclampsia. Causa e impacto, doctor, quiere saber la señora. Buenas preguntas. Escúchela por Hace su la radio, orden. querida. Bueno, ya hablamos que la preeclampsia es una entidad que aún no se conoce cuál es la razón por la cual se produce. Pero sí sabemos que es una enfermedad que se produce en los países en vía de desarrollo, en los países pobres. Son mucho más comunes y que el impacto que puede producir esto es que es la responsable de prácticamente el 30% de todas las muertes en América Latina de nuestras mujeres en el embarazo. O sea, fíjense qué gran impacto produce. Deja muchos hogares con niños huérfanos, también produce muchas complicaciones en una mujer, hemorragias que pueden muchas veces terminar con desprendimiento y a veces tenemos que hacer extracción del útero, o sea, hacer histerectomía postcesárea, que son complicaciones graves para una mujer, y entre otras complicaciones como es el caso también del accidente cerebrovascular, Edema pulmonar. edema de pulmón, Síndrome de Hare. ahí que vamos ahorita, doctora, que ese es ya ese es lo máximo. Hay una encefalopatía. Puede También. haber inclusive lesiones neurológicas graves. Hay diferentes complicaciones y cada cual tiene su importancia. Tenemos otra Así es. llamadita, doctor. Hola, buenas. Sí, buenas, Crónicas de tardes. Salud. Gracias. Yo quiero preguntar al doctor si es posible padecer de frenesí después de un embarazo normal. No, sí, En eclampsia. claro. Mire qué importa. Es una buena pregunta también. Mire por qué. Muchas pacientes, por ejemplo, que no padecieron de enfermedad hipertensiva durante el embarazo, o sea que no, su presión fueron normales, sus chequeos prenatales normales, termina su embarazo. Y aunque es mínimo el porcentaje, entre 6 y 8 semanas, llámese el periodo de el puerperio, Inmediato, el más, O sea, hasta el más cercano. hasta los 41 días, la mujer puede presentar
la hipertensión, o sea, se eleva la tensión arterial y pueden presentar las convulsiones, que es el llamado frenesí que el pueblo conoce. Sí se da el caso, por suerte que son en menor proporción. Por eso que deben tener importancia. Pusimos antes de iniciar el tema una cápsula del doctor, donde él habla del dolor de cabeza, o sea, cefalea, donde las pacientes ven una lucecita. Tienen que ponerle ojo a esos signos, que eso me está hablando, que hay un nivel tensional elevado y puede ser preeclampsia. Por eso se la pusimos cercana para que le escuchen. Tenemos otra llamadita, doctor. Crónicas de Salud, buenas. Bueno, yo quiero saber qué es la preeclampsia y cuál es su cura. La cura, doctor. Así es, la preeclampsia, como decía, es el aumento de la presión arterial, sobre todo después de las 20 semanas de gestación. Y que la cura que tiene, pues el médico utiliza antihipertensivos, reposo absoluto, y cuando ya la preeclampsia se ha puesto de manera severa, el único tratamiento que tiene es desembarazar al paciente. Cuando se produce este efecto de desembarazar al paciente, entonces la enfermedad comienza a regresar de manera rápida y automática. Eso es importante. La mejoría se nota en las primeras horas después de producirse el desembarazo. Tienen que saber también, señores, si ven que sus pies están iniciando a edematizarse o hincharse, como dicen ustedes popularmente, tienen que ir donde su doctor para que le mida su nivel tensional y que observe la evolución de ese edema. O si presentan dolor de cabeza. Tenemos otra llamadita, doctor. Crónicas de Salud, buenas. Buenas, mi amor, yo quisiera saber si el impacto tiene alguna preeclampsia sobre el bebé. El impacto. O sea, Sí, ¿qué impacto tiene la preeclampsia sobre el bebé? Sobre el niño. Complicaciones en el niño. Claro que sí, claro que sí. Decía ahorita que la preeclampsia severa es causa de niños nacer con bajo peso, con una restricción del crecimiento, pero que además es una de las principales causas del nacimiento en niños prematuros, porque la forma de cómo finalizar darle corte al progreso excesivo de esta enfermedad es justamente cuando nosotros hacemos la interrupción del embarazo. Y entonces, la mayoría de veces esos casos no son niños que son a término. Y llevan mayor riesgos, claro, infecciones postnatales. Y hay muchísimas complicaciones que presentan solamente por ser prematuro. Así es. Buenas, Crónicas de Salud. Buenas. Buenas. Sí, a sus órdenes. Yo quiero saber si una persona embarazada, si le da preeclampsia, puede fallecer. Escuche esa pregunta, doctor, que es bastante interesante. Sí, resulta que decía ahorita que es la primera causa de muerte en República Dominicana. La enfermedad hipertensiva del embarazo, la preeclampsia, es la primera causa. Sí, claro, y por múltiples razones. Sobre todas sus complicaciones. Escuchamos otra pregunta. Buenas, Crónicas de Salud. Sí, buenas. Yo quiero saber si la preeclampsia es hereditaria. Bueno, tiene un factor importante, componente, de riesgo, pero no es que per se, si usted está embarazada y su madre padeció de preeclampsia, no es que usted va a ser o la va a heredar como una manera, no. Como sí, absoluta. Pero sí, hay historias que hablan de que hay un factor predisponente de riesgo, pero no que se hereda, ¿ok? Otra pregunta, doctor. Crónicas de Salud, buenas. Buenas. Sí, a sus órdenes. El viernes fue la doctora Fátima Castillo, la pide de su mami. Sí, señor. Así para la condolencia de parte de Fermín Castillo. Muchas gracias, Fermín. Bye. Gracias, Fermín, gracias. Anunciar que nuestra querida compañera, le enviamos un saludo de corazón, tanto a la doctora Lina y todo el equipo de Crónicas de Salud, y lamentando el caso del fallecimiento de la madre de nuestra compañera Fátima Castillo. Buenas, Crónicas de Salud. Sí, amor, yo quisiera saber si la preeclampsia tiene tratamiento y cuál sería. El doctor le comentó en una anterior intervención de que va a depender, que se utiliza antihipertensivos, se cambia calidad de vida, pero que si ya tiene una preeclampsia severa instalada, el tratamiento es el desembarazo. O sea, tenemos que extraer el producto para que mejore el cuadro de la paciente. Así es. Crónicas de Salud, buenas. Aló, bueno. Sí, yo quiero tener información, por favor.
Sí. Es que a mi hermana le dijeron que tiene como el síndrome de Hell, no sé qué es eso. Yo quisiera saber si usted me puede decir. Claro que sí, el doctor va a conversar ahora mismo del síndrome de Hell, doctor. Qué importante, doctora. Fíjese que la preguntita anterior de la jovencita que hablaba sobre ¿Qué impacto tenía el impacto de la preeclampsia en el producto? en el bebé, sí, como bien decíamos, claro, hay niños que se mueren intraútero, tan elevada la presión. Es tan alta la presión que el niño muere intraútero. Así imagínense ustedes las complicaciones que sería también para la madre. Por eso, hablar de la interrupción del embarazo, nosotros no siempre lo hacemos de manera vía cesárea. Si ya un bebé mayor de 34 semanas, nosotros procedemos a hacer una inducción. Y si tiene una buena modificación cervical. Y si tienen un índice de Bishop favorable también, y una buena pelvis, más si una madre ya con una pelvis probada, nosotros siempre tratamos de darle parto vía vaginal, que es un mejor pronóstico para ella. Una paciente que le preguntó que si por preeclampsia se muere. Pues claro que sí, la preeclampsia es la primera causa de muerte y realmente es una complicación muy grave. Pero déjeme decirle que alguien habló sobre el síndrome de Hell. Vamos a recibir 2 llamaditas más para hablar sobre el Estos síndrome de paneles Hell. están llenos, no sé cómo usted se va a hacer para contestar todas esas preguntas. Vamos a ver, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, a sus Sí. órdenes. Yo quiero saber si se puede prevenir una preeclampsia en un embarazo. Bueno, se habla de que hay personas que tienen antecedentes o que han padecido de la misma, entonces hay teorías y de repente utilizamos el uso del calcio, la aspirina 81 como mecanismo también para reducir el efecto. Muchas veces, aunque no es que no se padece, pero se padece en menos intensidad, menos complicada, menos grave. La preeclampsia es lo que más se ve, porque es una enfermedad, como no conocemos la real causa que la produce, esos son tratamientos que usamos de manera preventiva, pero no tenemos una... Doctor, ¿usted sabía que, por ejemplo, en los países desarrollados como España, en mujeres con antecedentes, desde las 12 semanas se le hace un doble hemodinámico a nivel de la arteria espiralada y ellas dan un pronóstico de si va a sufrir o no de preeclampsia? Ya y la es previene. para hacer lo que es el diagnóstico. Sí, eso ya está muy estudiado y analizado y realmente es efectivo. Se da cuenta ya a temprana edad si va a padecer o no. Pero Le hacen medidas preventivas, la doctor. que la padecen ya usted sabe que es difícil regresar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, crónicas de salud. Sí, buenas. Yo quiero hacer una pregunta. Yo soy de defensa completa. Ajá. Tengo presión, azúcar y colesterol. ¿Usted tiene? 3 Ajá. entidades. ¿Y qué edad tiene usted? Yo tengo 65 años. 65 años. O sea, ya usted terminó de parir, naturalmente. Hace tiempo. Hace tiempo. No crean, ya en países desarrollados pueden embarazarse a esa edad. Como donación, doctor. Pero A entonces, los 65. Sí, reina. sí, pero usted por favor no se ponga en eso. Mire una cosa, doña. Si usted tiene esas 3 entidades, mire, es importante que usted se cuide bien. Porque la diabetes, la hipertensión y el aumento de los triglicéridos y colesterol son una suma de factores que influyen mucho en los daños arteriales. Usted puede padecer de un infarto, de trastornos Accidente hipertensivos cerebrovascular. Así que debe cuidarse mucho. Lo primero es controlarse, dama. Tiene que ir donde su médico para que le mejore el cuadro. internista para que le haga su manejo correspondiente. Sí. Tenemos otra llamadita, doctor. Crónicas de salud. Buenas, doctor, ¿es posible que mi primer embarazo yo pueda padecer de preeclampsia? Aún ese sí fue normal. O sea, tu primer embarazo sufrí de preeclampsia porque fue normal que... Ella O sea, que si es relacionó. posible padecer de preeclampsia en mi primer embarazo, aún si este fue normal, o sea, parto normal. Pues, Claro. Sí, claro que sí, claro que sí. Realmente gracias por su llamada, es justamente en ese primer embarazo, en la primigesta, son donde más frecuentemente se produce esta entidad de preeclampsia. Decíamos ahorita que una de las grandes complicaciones, juntamente con la eclampsia, con las convulsiones, es el síndrome Hell. El síndrome Hell es ya cuando usted tiene una preeclampsia
que no ha sido manejada de manera correcta y oportuna degenera en este síndrome. Y este síndrome es una característica de hemólisis, o sea, la sangre comienza a romperse los glóbulos rojos. Y hay una anemia. A producir exactamente. Entonces usted tiene los valores de las transaminasas, las pruebas hepáticas elevadas, llámese la TGO y TGP, y además usted presenta una disminución importante de las plaquetas. Esa es la triada que mayormente caracteriza esta enfermedad. Esta enfermedad hay que írsele delante. Nosotros no podemos permitir que un paciente nuestro no llegue a esos valores tan elevados que trastorne lo que es el funcionamiento normal del hígado. Es tanto así que si nosotros manejamos lo que es el cuadro típico de una preeclampsia, y está primero una presión arterial por encima de 160 sobre 110, ya una diastólica por encima de 110, hablamos de una preeclampsia severa. Número 2, edemas en cara, edema a nivel de las manos, alteraciones de lo que llamaba ahorita, de lo que es la función del hígado y la vista. Usted comienza a ver borroso, empañado, nimita, como la gente dice, destellos de luz. Ya a usted le molesta la luz, no puede tolerar la luz de frente. Comienza la presencia de proteinuria en orina. Esos son marcadores de agresividad, o sea, de cronicidad, de complicaciones, porque no debe pasar orina, como le decía, a través del riñón. Otro de los trastornos es la oliguria, o sea, que usted comienza a orinar poco. Usted ve que no va al baño con más frecuencia y se orina muy poquito, entonces eso es indicativo de que usted está haciendo una oliguria, y es orinar menos de 400 cc en 24 horas. O 40 mililitros en una hora. Exacto. Entonces tenemos también los trastornos neurológicos, como le decía, el dolor a nivel del hipogastro. ¿Qué es el hipogastro? Es lo que está encima ahí. En la boca del estómago, para que entiendan. La gente lo conoce. Tiene un dolor seco en la boca del estómago. Entonces ese cuadro se puede complicar con edema del pulmón, con cianosis. Hay un aumento de peso mayor de 2 kilos, como le decía ahorita, y alteración de la visión, con visión borrosa, ve doble, usted ve destellos luminosos, fotofobia, o sea, usted no tolera la luz de frente, intolerancia a la luz, y vómitos. Y uno de los datos que no puedo olvidar, que habla de cronicidad, es la cefalea, el dolor de cabeza. Ninguna embarazada tiene por qué dolerle la cabeza. Ahora, si usted tiene un dolor intenso de cabeza y embarazada, sobre todo después frontal de 20 semanas de gestación, entonces usted tiene que tener un dolor de cabeza intenso que persiste, y si se acompaña de dolor en barra a través de la boca del estómago, no pierda su tiempo y arranque inmediatamente para una emergencia, porque posiblemente estemos en la presencia de una preeclampsia severa, y usted, cuando ya llegan esos signos de dolor de cabeza intenso que no cede al tratamiento, ese dolor en barra, como si tuviera el hígado a punto de romperse, y usted está a punto de comenzar las convulsiones, o sea, de pasar de una simple preeclampsia a una eclampsia y un síndrome de Gem, y como el pueblo conoce, la llamada ataque de frenesí. Entonces, cuando tenemos ya un periodo prolongado, una presión elevada, ahí comienza el deterioro entonces de los órganos vitales, llámese el riñón, el hígado, el corazón, el cerebro. Comienzan a fallar, y ahí comienza el síndrome Gem a hacer de la suya. ¿Cómo nosotros comenzamos a medir parámetros de que ese síndrome Gem está en aumento, estacionado, o comienza ya su regreso después de haber hecho el parto o la cesárea a esta mujer? Resulta que existe una enzima, la LDH, que esa enzima, cuando está por encima de 400, que ya está normal, 350, 400, hay personas que llegan a 3, 4 mil, hasta 5 mil su valor. Imagínense ustedes la agresividad en la que está sometida ese hígado de esa paciente. Pero las transaminasas, las pruebas hepáticas que usted se hace de rutina para determinar si hay algún tipo de afección o algún tipo de virosis a nivel del hígado, la llamada hepatitis, esas pruebas que usted se hace llamada transaminasa, que son las TGO y TGP, como nosotros le llamamos su ciclo, cuando esos están elevados, es justamente porque el hígado ha comenzado a sufrir importante daño después de esa hipertensión arterial, y la hemólisis, por la misma presión elevada, comienzan a romperse
esos glóbulos rojos y entonces la mujer tiende a hemolizar. Hemolizar es que se rompen y entonces se produce una anemia importante y comienzan a descender esos factores importantes como las plaquetas y otros factores de la coagulación, y ahí vienen los llamados sangrados. Por eso cuando comienzan a bajar esas plaquetas, por encima, las plaquetas normales son de 150 hasta 400 pueden llegar, pero ya cuando bajan de 100, usted puede hacer un sangrado en cualquier momento. Y si está por debajo de 50, entonces la cosa sí es peligrosa, porque ahí estamos ya en valores graves. Y puede haber lesiones futuras. Exactamente. Sobre todo cerebrales por una hemorragia. Sí. Hay una necrosis a nivel de hipófisis que la mujer inclusive no puede tener hijos más. Así es. Sí, el síndrome de Shannon. Exactamente. Y puede ocurrir después Produce un sangrado muy abundante, masivo, y le produce entonces trastorno en la fertilidad. Y eso es grave. Entonces, nuestras recomendaciones para usted, joven, mujer embarazada, aquellas personas que nos hicieron tantas llamadas interesados en saber sobre la preeclampsia como causa principal de muerte en República Dominicana de nuestras jóvenes embarazadas. Lo primero es que si usted está suspendida en su embarazo, y más importante aún, usted si se va a casar, si usted está pensando tener un hijo en este momento, es importante que usted visite a un médico ginecobstetra para que le haga sus pruebas de laboratorio, le mida, lo apese, le tome su presión arterial, le determine cuáles son sus valores hemáticos, o sea, su hemoglobina, su hematócrito, su glicemia, su orina. Pruebas, por ejemplo, importantes como la tipificación, conocer cuál es el tipo de sangre que usted tiene. Si tiene una falsemia. Conocer si usted padece de la toxoplasmosis, determinar si usted tiene rasgo falsémico o usted es falsémico, hetero o homocigótico, que es importante conocer la clasificación, porque dependiendo de ella, así serán las complicaciones de su embarazo y de su hijo. Entonces, por eso es la importancia de que usted está suspendida, que usted está embarazada, entonces procedemos a lo que es a ese chequeo prenatal temprano. No espere 20, 25, 30 semanas de gestación cuando ya el médico prácticamente no va a poder hacer muchas cosas por usted y su hijo. Y entonces tenemos que tratar de hacer un diagnóstico temprano. Lo importante en este caso, doctor, es prepararse, señores. Ser madre es una responsabilidad. Mientras mejor y más a tiempo usted se evalúe, vaya a sus consejos genéticos, que vaya conciencia, que haga su antecedente personal y familiares, usted disminuye probabilidades de muchas enfermedades, entre ellas los trastornos de hipertensión. Señores, no es un juego, nosotros todavía estamos en estadísticas elevadas de muerte materna por este trastorno. Y qué pena que a pleno, o sea, ha avanzado el tiempo, estamos avanzados en siglos y todavía continuamos con cifras tan elevadas. Tenemos que cambiar. Es un asunto educacional. Tenemos que pensar mejor. Lo importante de llevarse los consejos de su médico. Es porque la alimentación bajita de sal, ingerir el calcio, ingerir sus vitaminas, mantener el peso. Cuando se le manda reposo, si usted puede hacer ejercicio, caminar, su médico le mande caminar. Tratar de alimentarse y tener un reposo importante. Esa alimentación es muy importante, una alimentación balanceada donde usted pueda comer lo suficiente. No se lleve de que el que come guineo nace la placenta. Y que coma para dos. Se le pega la placenta, un montón de cosas que la gente me lleva a la consulta. Nada. Tú puedes comer toda la fruta que usted quiera durante todos los periodos del embarazo. Y comer bien saludable. Claro. Eso de no estar comiendo frituras, ni comidas fritas, ni tampoco acompañada de muchos dulces, no es recomendable. Los dulces. Sí, señores, las personas que tienen intolerancia a los carbohidratos hacen más frecuente también hipertensión. Doctor, el tiempo ha concluido. Jonathan, vuelvo, insisto, nos hace trampa con el tiempo, doctor. Sí, tiempo como que corre más rápido con nosotros. No sé. Sí. Bueno, pero es importante que los amigos permanezcan aquí en CDN Radio porque en breve vuelve. Tenemos detrás de nosotros una de las personas que mantiene bien informado a nuestra querida audiencia. El señor Reyes. Reyes, y con mucho más variedad. Así que le damos las gracias por estar con nosotros en compañía esta tarde y decirle que Dios les bendiga a todos. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.